Muy buenas tardes, bienvenidos a esta última edición de Hoja en Blanco a través de Pichilemu TV y en nuestra última lo de previo a las elecciones de constituyente, alcaldes, concejales, gobernadores, que bueno, que desgraciadamente se ha pospuesto por todas las circunstancias desgraciadas de la pandemia. Y estamos con este ciclo de entrevistas especial de Hoja en Blanco y tenemos a nuestro último invitado. Pero antes de ir con nuestro invitado de esta semana, les quiero recordar que nos estamos viendo al fin a través de la señal de Calornet, a través de la señal 16, a través del TV Cable que se ve en Pichilemu. Estamos saliendo a través de nuestra transmisión de Facebook Live, a través de nuestra página de Facebook, pichilemutv.org, y a través de nuestra señal web para todo el mundo, en vivo.pichilemutv.org. Y obviamente, ¿quién me acompaña? Obviamente, mis amigos panelistas, Daniela Godoy. ¿Cómo estás, Daniela? Hola Juan Pablo, muy bien, muchas gracias. Hola Jorge, hola Ricardo. Contenta acá de esta experiencia y de un poco sentimiento encontrado por este último capítulo, pero muy contenta. ¿Ya? Y ¿quién me acompaña? Obviamente, mi viejo conocido de la monja, el Jorge Galás. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, buenas tardes a todos. Hola Ricardo, Daniela, Juan Pablo. Estamos en este último capítulo de la temporada de Hoja en Blanco, un programa que ha, digámoslo bien, visualizado y ha reflejado también las percepciones que tienen los candidatos a la Convención Constitucional, que es súper relevante conocerla y también generar un espacio de discusión con respecto a este nuevo proceso constitucional. Así que démosle con todo y ojalá que podamos rescatar algunas percepciones u opiniones respectivamente. Bien. Y tenemos a nuestro invitado, a nuestro último invitado, a Don, no sé si a lo mejor se le acomoda que le digan Don, pero me fea de tutear, pero bueno, lo voy a intentar. Tenemos acá de invitado al candidato independiente, pero dentro de la lista de la Unión Demócrata Independiente, Ricardo Neumann. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, feliz de estar acá. 1.000.000 de gracias por la invitación. Gracias, Ricardo. Entonces, Ricardo, al igual que todos nuestros anteriores invitados, son candidatos al Distrito 16 por la Convención Constitucional. Y que hemos entrevistado a candidatos independientes, que ha sido, digamos, el fuerte de este ciclo de Juan Blanco, considerando la situación que pasaron independientes. Pero también hicimos una excepción con en el capítulo anterior, donde invitamos a gente que venía dentro de listas de partido. Y tomamos a Rodrigo Seguel, pichilemino, pero militante del Partido Comunista, y obviamente en el sano juicio y en la sana anhelo de tener, digamos, la mayor diversidad de ideas, a alguien de la lista de Chile Vamos, y elegimos a don Ricardo Neumann. Así que vamos a empezar con nuestro formato de preguntas y respuestas concisas. Bueno, va cambiando si es subjetivo, de ahí va el bien y va de cada pregunta. Así que empecemos con que, bueno, le explico a nuestros televidentes que nuestros panelistas y yo vamos a hacer una pregunta acá al entrevistado y empezamos, obviamente, con nuestros panelistas. ¿Quién toma la palabra? Yo quiero preguntar. Empieza con Jorge. Ya. ¿Ricardo? Hola Jorge, cuéntame. Hola. Te quiero enfocar en el tema educación superior particularmente. ¿Crees que la educación superior universal debe ser gratuita para todos los chilenos y chilenas, independiente del segmento económico? Y dentro de esa pregunta, ¿tú crees que esta política de la gratuidad universal en la educación superior es una política inclusiva o, en este caso, regresiva en este caso? Es una de las dos. ¿Tú crees que esta política ha provocado un deterioro de la educación o ha provocado una mejora, una inclusión? Sí, súper buena pregunta porque estamos hablando de derechos sociales y justamente Sí, uno de los objetivos que tiene una constitución es diseñar la arquitectura del poder, rayarle bien la cancha a los políticos, sus atribuciones, sus facultades, las instituciones que nos van a regular los próximos 50, 60, 70 años. Y además lo otro que hace una constitución es justamente decirle a la estructura estatal cuáles son los derechos, las garantías y las libertades que tienen que respetarnos a todos los ciudadanos.
Y en ese sentido, siempre se habla de derechos de primera generación o libertades, que el derecho a la vida, el derecho de propiedad, el derecho a la libertad ambulatoria, la libertad de culto, son generalmente libertades y son los primeros derechos que se originaron históricamente con las constituciones, por eso se llaman derechos de primera generación. Después, en la medida en que la historia fue evolucionando en el siglo XX, justamente con los temas que ocurrieron a principios del siglo XX, con la cuestión social, etcétera, los estados que ya contaban con más recursos empezaron a desarrollar derechos de segunda generación o igualdades, que son los famosos derechos sociales, entre ellos la educación, la vivienda, la salud, derecho al trabajo, seguridad social. Y estos derechos, a diferencia de los de primera generación, que básicamente le imponen deberes de abstención al Estado, Estado no me mate y protéjame de quien me quiera matar, Estado no me robe y protéjame de quien me quiera robar, etc. Los de segunda generación imponen al Estado un deber de prestación, hay gasto público involucrado. Entonces, cada vez que hablamos de derechos sociales es súper importante tener presente que como los recursos de un país son limitados, los derechos sociales se tienen que diseñar de manera inteligente para poner esas fichas de gasto público donde corresponde. Yo considero que es muy positivo que en la medida en que los países crezcan, vayan conquistando derechos sociales, en la medida en que puedan estos ser pagados. Y efectivamente el derecho universal a la educación superior ha sido un derecho que se ha ido conquistando, me parece bien. Me parece que siempre cuando hablamos de gasto público los políticos podrían focalizar un poquito mejor el gasto para las personas que más lo necesitan. Justamente uno de los problemas de las políticas públicas de acceso universal es que le pagan la gratuidad por igual tanto a los hijos de los ricos como a los hijos de los pobres. Creo que es mejor focalizar en ese sentido, pero yo creo que es un derecho conquistado y me parece bien que hoy día esté igual para todos y que sea de carácter universal. Lo que sí me parece importante en relación a lo que tenemos que avanzar en la nueva Constitución, porque la educación gratuita universal ya fue un derecho conquistado y esperamos que obviamente sí se mantenga con el nuevo ordenamiento constitucional, es que las fichas de gasto público para el derecho social a la educación no solamente se enfoquen en la educación superior, cuando de alguna otra forma los cabros que están entrando a la universidad ya tienen su destino más o menos definido. Por supuesto que entrar en la educación superior es muy importante y va a otorgar herramientas para que se puedan desarrollar aún más. Pero me parece que es importante también en el diseño constitucional decirle a los políticos que en el derecho social a la educación también que tienen que poner fichas de gasto público en la educación de la primera infancia, en la primera educación. Está probado que las grandes brechas cognitivas de desarrollo cognitivo no se producen ya cuando los jóvenes tienen 17, 18 años y están entrando a la universidad. Se producen justamente las grandes desigualdades cognitivas que hoy día vive este país, se producen en la primera infancia, en la educación preescolar y en la educación primaria. Por lo tanto, me parece que complementando el derecho universal a la educación superior, del cual tú hablabas, que podría siempre mejorarse en términos de focalización para que no le terminemos pagando con impuestos de todos los chilenos la educación superior a gente que puede pagarlo, pero me parece que junto con eso hay que focalizar el gasto público a la educación de la primera infancia, que es donde realmente se generan en esos primeros años de sistema educativo las grandes brechas de desigualdad cognitiva que hoy día tenemos que resolver, porque cada vez que ya se ha convertido casi en un eslogan de los políticos, que queremos derrotar la desigualdad, el primer elemento que derrota la desigualdad en los países es tener una educación igualitaria. Y me parece que tenemos el desafío de generar una educación igualitaria no solamente en el segmento superior, sino que también en el segmento de primera infancia, con una educación de calidad que efectivamente atienda bien a nuestros niños, especialmente a los más chicos. En este caso yo hice esta pregunta porque Chile lo que necesita es un tejido social entre las personas que tienen mayor ingreso, en este caso, los jóvenes que ingresan a la educación superior y también las personas que buscan oportunidades. Obviamente yo estaba leyendo a Antonio Krasmin, tú lo conoces, obviamente, un autor italiano, que él enfoca particularmente y se enfoca en la eternización de las diferencias sociales. Y obviamente los diversos segmentos que ingresan diversas poblaciones o diversos grupos a educarse en este caso. Por eso yo enfoqué la pregunta particularmente en la educación superior, porque debe existir un tejido social en donde podamos aprender también de las personas que tuvieron mayores oportunidades en este país. Porque igual ustedes tienen, obviamente hay universidades y hay contextos que han sido más propicios para algunas personas que otras. ¿Se me entiende la idea?
De todas maneras, y creo que tocas un punto fundamental, porque la educación no solamente tiene que ser una instancia en donde nosotros podamos entregarle a nuestros niños y nuestros jóvenes herramientas con las cuales se van a desenvolver libremente en la vida. La idea es que esas herramientas obviamente tengan un nivel de calidad parejo para todos, cosa que hoy día lamentablemente no pasa tanto en nuestro país. Por eso mi focalización también en la primera infancia. Desde ahí tienen que partir la educación equitativa que queremos construir para el Chile del futuro. Pero tú tocas un tema importante al decir que también la educación no es solamente una fuente de herramientas para desenvolverse en la vida, por supuesto que lo es, pero al mismo tiempo es o debería ser un punto de encuentro social. Hoy día, lamentablemente, la educación, de alguna u otra forma, más que ser un punto donde entre distintos nos encontramos en un sistema educativo, es un sistema que en realidad segrega a los distintos. Y eso genera una sociedad segregada. Yo aquí me permito dar un poco la experiencia que yo tuve mientras yo estudiaba el posgrado, que tuve la suerte, la oportunidad, a partir de una beca que me gané de estudiar en el extranjero. Mi hija más chiquitita, que hoy día tiene 6 años, cuando estábamos viviendo en Estados Unidos, tuvo que entrar a la escolarización, tuvo que entrar a la educación gringa de primera infancia. Y lo que a mí me encantó de esa educación es que nosotros estábamos en una universidad, iba gente que iba a estudiar sus posgrados, era gente, digamos, que tenía un nivel educacional alto de todos los países del mundo que estudiábamos en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Pero en ese mismo jardín infantil, no solamente iban los hijos que tenían papás que estaban estudiando posgrado, con ese nivel de capital cultural, sino que además estaban los hijos del barrio Harlem en Nueva York, que es uno de los barrios más vulnerables. Y justamente en el jardín infantil, desde la primera infancia, se producía una integración entre personas que, por supuesto, venían de todo el mundo y que tenían los niños a sus papás estudiando en la universidad, pero también de obreros, de trabajadores que estaban viviendo en el Harlem y que tenían la misma oportunidad de poner en ese mismo jardín a sus hijos. Eso yo creo que genera un efecto social bien virtuoso, porque los niños, en vez de crecer con la diferencia por delante, en una educación que segregue, los niños crecen con la integración por delante. Y distintas clases sociales, justamente para construir tejido social, que es lo que tú recién decías, Jorge, empiezan a tener puntos de encuentro desde la educación, cosa que lamentablemente hoy día en Chile no ocurre. Y para eso, yo creo, a propósito de que cuando hablamos de derechos sociales tenemos que ser bien inteligentes en dónde decirle a los políticos que pongan las fichas de gasto público, es súper importante tener presente que esas fichas, además de enfocarse en el nivel inicial, donde se producen las grandes desigualdades cognitivas en los niños, en la educación de la primera infancia, además puedan enfocarse esas fichas en una educación de calidad, en lo que pasa en el aula. Lamentablemente, la última reforma educacional que tuvimos, en la cual se ocuparon grandes recursos en Chile, se hizo una reforma tributaria especialmente para pagar esa reforma educacional. Gran parte de la plata se fue en la compra de infraestructura, de fierros, de ladrillos, de edificios de los colegios particulares subvencionados, pero se gastó muy poco plata en la inyección de recursos para que mejore lo que ocurre dentro del aula entre profesores y alumnos. Y yo creo que ahí hay un gran desafío que tenemos que hacer. La Constitución del 80, que es la Constitución que nos rige actualmente, fue una muy buena Constitución en dar accesos y cobertura, y eso hizo que la pobreza se redujera. Por supuesto, hay mucho que avanzar en ese sentido, pero fue una Constitución cuantitativa, dio accesos, dio cobertura, dio cantidad. El desafío, o uno de los grandes desafíos que yo considero para la Constitución nueva, para la Constitución del siglo XXI, es complementar lo cuantitativo, la cantidad, con lo cualitativo, con la calidad. Hoy día, lamentablemente, todo lo público, partiendo por la educación, por reglas generales, es sinónimo de algo de baja calidad. Tenemos que dar vuelta a esa tortilla, tenemos que reivindicar lo público, no necesariamente como algo con falencias, con deficiencias, sino todo lo contrario. Tenemos que reivindicar lo público con algo que sea sinónimo de calidad, que justamente la manera en que se enfocan los países que son capaces de progresar. Lo público, que es de todos, es lo que tiene más alta calidad dentro de un sistema, y eso es finalmente lo que produce la integración social que estábamos hablando. Ricardo, ¿cuál ha sido el papel del Estado en estos últimos años con respecto a la educación? ¿Tú crees que ¿tú crees que el Estado no se ha portado a la altura con respecto a la educación, o crees que... Yo creo que, como te decía antes, bajo un rayado de cancha en donde los políticos constitucionalmente tenían el mandato cuantitativo, dar acceso y cobertura,
efectivamente el acceso y cobertura desde el año 80 hasta la actualidad ha hecho que en todos los niveles educacionales, incluido el nivel de educación superior, que antes era como una cosa donde solo podían optar las élites de los países, de nuestro país, hoy día se extendió harto, la cobertura ha aumentado harto, hay mucha gente que está entrando a la educación superior, generaciones que son... Pero es un costo personas... que tuvieron los, Voy para allá. Personas que están empezando la educación superior. Hubo efectivamente cobertura. Hay más gente que está ingresando a la educación en todos sus niveles, inclusive la educación superior. Yo entiendo que la gente hoy día, desde el año 2000 a la fecha, han ingresado al mundo de la educación superior. Claro, y eso fue cuantitativo. Y voy justamente a ese punto. El desafío que tenemos que hacer ahora, y es donde tú me preguntabas en dónde creo yo que está en debe el Estado, es que por mucho que se dé acceso y cobertura, por mucho que se dé cantidad, si no se da calidad, las brechas de desigualdad van a seguir existiendo, porque probablemente una persona de segmentos más vulnerables va a poder tener educación primaria, va a poder tener educación secundaria, va a poder incluso optar con gratuidad a la educación superior, pero lamentablemente se sigue produciendo segregación porque la gente que tiene más recursos tiene la opción de ir a la educación particular subvencionada, ir a la educación privada, ir a una universidad privada sin gratuidad, y ahí es donde lo que yo creo que en vez de equiparar la cancha para abajo, en donde todos estemos con un mismo nivel educacional de mala calidad en la educación pública, tiene que existir la diversidad de segmentos en la educación, pero que en calidad sean, digamos, más o menos equitativos, que es lo que hoy día no pasa. La calidad es elemento diferenciador que todavía genera segregación y desigualdad en nuestro sistema educativo. Y si bien tenemos que mantener la diversidad del sistema educativo para que los padres sean capaces de elegir el proyecto educativo que quieren para sus hijos, ya sea privado, con algún enfoque, déjame solo terminar la idea, con algún enfoque de qué sé yo, educación que esté más enfocada a la cultura, al deporte, educación con algún tipo de identidad religiosa, la educación particular subvencionada, que yo creo que ha aumentado mucho la cobertura en Chile, pero la educación pública todavía sigue quedando atrás en términos de calidad. Y ahí es donde yo creo que hay que poner el foco, y si tú me preguntas dónde yo sentía que el Estado está al debe, creo que está al debe en calidad. El acceso y la cobertura hemos avanzado, lo cuantitativo ha avanzado, pero falta lo cualitativo. Con respecto a tú hablas de la libre elección de los apoderados, ¿no? Sí, es uno de los derechos que de hecho está consagrado en la Constitución, la libertad de los padres a elegir el proyecto educativo de su hijo. Pero esa libertad depende mucho también del costo económico que tengan las familias para ejercer o para pagar un servicio, porque la educación hoy día en Chile es mirada como un servicio o un acceso o un privilegio también, de diversos segmentos de la población, como lo estamos hablando y como lo estás planteando en este caso. Efectivamente. Ahí toca Antonio Krasmi él toca específicamente la eternización de las diferencias sociales, que no se toquen diversos grupos sociales y que sigan perpetrando esta desigualdad. ¿Se me entiende lo que voy a hablar? Obvio, y no es la idea. La idea es que integremos, la idea es que construyamos tejido social, y por lo mismo vuelvo a la importancia de poner el foco no solamente en el acceso y la cobertura, que es la cantidad, sino que en poner el foco en la calidad, porque mientras no haya una educación pública de calidad, vamos a seguir eternizando, como bien tú dices, las brechas de desigualdad, porque va a haber educación de primera, de segunda y de tercera categoría, cuando en realidad, independiente del sistema de elección que elijan los padres como proyectos educativos para su hijo, los elementos básicos de calidad deberían ser parejos en cualquiera de los segmentos, ya sea en el público, en el privado o en el particular subvencionado. Porque si no, como bien tú dices, se eternizan las diferencias, y la educación es justamente la principal herramienta que tienen los pueblos para poder eliminar las brechas de desigualdad en un país. Muchas gracias, Ricardo. No, gracias a ti. Bien. Oye, Ricardo. Bien. ¿Sigo nomás, Juan Pablo? Sí. Sí, nomás. Te estuve igual revisando un poco tu Instagram antes de esta entrevista. Y bueno, lo acabas de señalar acá y dices que la Constitución del 80 es una Constitución que generó cobertura. Lo planteas un poco también respecto a lo que te pregunta Jorge en cuanto a la cobertura educacional que existe en Chile. Que no estoy tan de acuerdo en cuanto a algunas cosas que planteaste, pero básicamente entiendo que tú estarías de acuerdo con el modelo económico que tiene nuestra Constitución actual. Depende a qué te refieres. El modelo económico es un paraguas muy grande. Si me puedes aterrizar un poquito la pregunta para ver si estoy de acuerdo en qué elementos.
Básicamente lo que se refiere al principio de subsidiariedad, cuando tú dijiste que este modelo de constitución daba cobertura, daba específicamente, aquí nace el principio de subsidiariedad cuando nacen estos colegios particular subvencionados, etcétera, y tú ahí das cuenta que esta constitución en definitiva que hace nacer esta clase media, etcétera, y aparentemente tenemos ahora mucho más acceso a más cosas, aparentemente. En cuanto al principio de subsidiariedad, ese modelo económico constitucional, ¿tú estás de acuerdo? Mira, el principio de subsidiariedad es un principio que desde el punto de vista jurídico, doctrinario, se dice que el Estado actúe de manera potente, no solamente con cantidad, sino que también de calidad, en la medida en que los particulares no puedan o no quieran realizar ciertas acciones de la vida en sociedad. ¿Qué significa eso? Que nuestra Constitución a los políticos les dice: el Estado es súper importante, pero el Estado, en vez de competir con el segmento privado, tiene que generar un marco de colaboración armónica entre ambos, porque la resolución de problemas públicos no puede ser un monopolio exclusivo del Estado que totalice toda la resolución de problemas públicos, sino que los particulares, a través de sus instituciones educacionales, las fundaciones, las corporaciones, los cuerpos intermedios como los bomberos, las juntas de vecinos, los clubes de adulto mayor, etcétera, que no son propiamente tal segmentos de la burocracia estatal, sí cumplen, incluso sin fines de lucro, la mayoría, una función pública que también resuelve problemas públicos, y está probado que además se resuelven de manera más eficiente y barata que cuando lo hace la burocracia estatal, que se termina consumiendo gran parte de los recursos en el camino con, digamos, varios escandalillos de corrupción que todos conocemos, o incluso no habiendo corrupción, la burocracia de repente es tan poco ágil que hace que la eficiencia en el gasto para resolver problemas públicos sea menos eficiente que cuando lo hacen particulares. Ahora, cuando los particulares no lo pueden hacer bien o no lo quieren hacer bien, el legislador, establecido en el artículo 19, número 21, inciso segundo de la Constitución, tiene la posibilidad de establecer por ley de quórum calificado que el Estado realice, por supuesto, de manera directa, ciertas cosas que los particulares, por supuesto, no siempre dan el ancho. Entonces, el principio de subsidiariedad es un principio que hay que verlo con cuidado, porque últimamente está como bien caricaturizado, que significa que pareciera que todo se lo dejamos a los particulares y que el Estado pasa a ser como una cosa decorativa. La verdad es que el principio de subsidiariedad, más que poner el foco como en la trinchera, Ricardo, entre Estado versus mercado, solo para cerrar la idea, lo que hace es generar un contexto de colaboración armónica entre las personas y los burócratas, entre el tejido social y el tejido burocrático. Y yo efectivamente creo en ese modelo, creo en un modelo en donde todos podamos funcionar unidos para resolver problemas públicos. No solamente el Estado, no solamente el mercado, sino que también existe una instancia intermedia que se llama sociedad civil, que es la ciudadanía organizada, que también a través de las personas que se agrupan de manera libre y espontánea pueden resolver problemas públicos, y eso me parece que está muy bien. Y de hecho, últimamente hemos tenido ejemplos donde justamente el principio de subsidiariedad ha mostrado ser eficiente. El proceso de vacunación, por ejemplo, que nos tiene a Chile como dentro de los... Espérame. Para poder... no me quiero ir de lo que te estoy preguntando. Entonces, ¿tú en este sentido estás de acuerdo con un sistema o que se mantenga este sistema de subsidiariedad que establece nuestra Constitución actual? Ahora, a mí me Yo estoy de acuerdo... No dije eso. Espérame. Es que, ya, dijiste que te acomodaste formato. Yo dije que estoy de acuerdo en un modelo que colabore y que genere un campo de colaboración armónica entre particulares y privados. Por supuesto que la subsidiariedad es un elemento, pero yo siento que te estás restringiendo solamente ese elemento. También existe el principio de solidaridad, que tiene que complementar al principio de subsidiariedad. Existe el principio de un Estado facilitador. Entonces, no es solamente el Estado subsidiario. Espérame, para poder guiarte un poquito más de lo que busco en tu respuesta. El modelo económico constitucional que tiene hoy día Chile está basado única y exclusivamente en el principio de subsidiariedad. Eso básicamente, ya más allá de lo que pueden complementar el resto de los principios que evidentemente tienen que trabajar en armonía, en pro y en beneficio de la sociedad. Pero hoy día es el principio de subsidiariedad. Cuando tú indicas que el Estado no puede tener participación en actividades empresariales, o las puede tener solo cuando los particulares no puedan, o cuando no quieran, etcétera, no estén en condiciones. Pero la verdad que lo que... Cuando se apruebe por una ley de quórum calificado, son los políticos, los legisladores los que tienen esa facultad, no es un principio... Pero la gente sabe que una ley de quórum calificado requiere mayoría absoluta de los diputados y senadores electos, o sea, no en ejercicio, no los que
es una cuestión muy No es compleja. propiamente mayoría absoluta, es una mayoría de 4/7, que efectivamente es una mayoría alta, es verdad. No, yo entiendo, o sea, bueno, para que la gente sepa que no es que tienen que votar todos los diputados de todos los senadores, sino que, pero sí, porque generalmente las leyes más simples es con quórum de los que estén presentes en la sala, para que se haga la diferencia y la gente que no esté escuchando pueda entender. No, es con el 50+1. Esa es la Sí. regla general de las leyes. Sí, pero la estoy marcando la diferencia para que la gente entienda. Pero sí, que una perdona, ley común y corriente es la gente que esté en la sala, es para los diputados y senadores que estén presentes en la sala, y las leyes de quórum calificado no requieren, da lo mismo que la gente que esté en la sala requiere la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Ahora. Eso no es tan así, pero entiendo que no es el fondo de la pregunta, así que mejor vamos al grano, no te preocupes. O sea, la ley de quórum calificado lo que exige es la mayoría absoluta de los votos de los senadores y diputados en ejercicio. ¿Qué es lo que no es tan así? No, 4/7. Claro, pero bueno, a lo que 4/7 de... Pero por eso, no nos quedemos en los números. Yo creo que tú tienes razón. Efectivamente se está pidiendo una ley de carácter superior para que sean los legisladores los que evalúen cuando el Estado tiene que intervenir en la vida social. Ahora, eso no significa que el Estado no pueda intervenir, que es lo que yo quería aclarar. Mira, lo que yo te quiero llevar es que efectivamente tenemos claro que tenemos un Estado subsidiario donde se establece que, como bien tú decías, que el Estado va a intervenir solo cuando los particulares no puedan. Pero en este caso lo que buscaba este principio de subsidiariedad en definitiva es evitar alguna asimetría económica que pudiera existir entre empresas estatales y empresas particulares, ¿cierto? Pero cuando nosotros hacemos ese símil, evidentemente no estamos hablando, porque se habló muchas veces para que la gente entendiera, no, el Estado no ejerce estos servicios o no hace estas empresas, estos negocios, ¿para qué? Para que el particular lo haga, claro. Pero no estamos hablando de pequeños empresarios ni nada. Entonces, existe esta asimetría media dibujada, porque en realidad el Estado sí compite derechamente o debiera competir con los particulares, sobre todo cuando tú dices que ellos pueden cambiar la disposición con una ley de quórum calificado al decir ahora voy a intervenir, pero fíjate que lo extraño que hay, y aquí quiero saber efectivamente tu opinión, es que el Estado solamente deja fuera que pueden hacer los particulares, son cosas de defensa nacional, algunas actividades estratégicas que debieran corresponderle al Estado, y también deja afuera, en este caso, empresas que tendrían que ver con la minería u otras cosas. Pero para ti Codelco es privado. Ahí se ocupó la ley de quórum calificado y se sacó a Codelco, se sacó a ENAP y se sacó a Metro, y en ellos se les otorgó... Metro es distinto. Metro es una sociedad del Estado, no es una empresa, son categorías. Metro es una sociedad anónima. Exacto, pero que tiene mayor participación del Estado. Pero es distinto a una empresa del Estado, porque la empresa del Estado se constituye por decreto. La sociedad del Estado es una sociedad privada en la que el Estado participa con mayoría. Son dos cosas distintas jurídicamente hablando. Por eso, pero mira, es que lo que yo quiero llegar es mucho más al fondo. Lo que ocurre en este tres tipos de empresas, por ejemplo, que son servicios esenciales que debe prestar el Estado a través de durante estos años lo que hizo fue al revés. En vez de hacerse cargo de ellos, de estos servicios, los modificó a través de una ley de quórum calificado y lo entregó a particulares, con participación del Estado, como tú quieras. Y aquí, en la rentabilidad, porque lo que uno busca efectivamente es que al derivar estas empresas a servicios privados, es que tengan mayor rentabilidad. ¿Y quién se lleva esa rentabilidad? ¿La sociedad, el Estado o los privados? Por eso es que yo no estoy de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Yo creo que tendría que ser en servicios básicos, luz, agua, un montón de cosas, que sí sean 100% de cargo del Estado. ¿Tú estás de acuerdo con eso o no? En general sí, pero déjame hacer ciertas, matices a las cosas que dices, porque tú estás aplicando el principio de subsidiariedad solo al actuar empresarial. El principio de subsidiariedad es mucho más profundo que eso. Es que, por ejemplo, exista la posibilidad de que existan juntas de vecinos, que, por supuesto, sin ánimo de lucro, resuelven problemas públicos en sus barrios. Y por lo mismo, estamos hablando de una nueva constitución, no de la constitución actual. Yo creo que la constitución actual efectivamente pone un foco especial en el principio de subsidiariedad pasivo, porque el principio de subsidiariedad tiene dos elementos, el pasivo y el activo. El pasivo es Estado absténgase, deje que el privado actúe. Ya está perfecto, porque hay cosas que los privados hacen mejor que el Estado y cosas que no. Pero también está el principio de subsidiariedad en su matiz activo,
que es que Estado, hágase cargo, haga la pega. Y efectivamente, en temas tan básicos como electricidad, en temas tan básicos como incluso servicios de Internet, que lo estábamos hablando en off a partir de ciertas complicaciones que tuvimos algunos para conectarnos a este live, el Estado tiene que cumplir, por supuesto, un rol de manera directa si es que es necesario o de manera fiscalizadora si es que no es necesario. Lo importante del principio de subsidiariedad, más que poner el foco en los privados del Estado, es que se resuelva el problema público. Ahora, eso en cuanto al sistema actual, yo creo que hay que complementar el principio de subsidiariedad pasivo, que hoy día tiene el foco en nuestra Constitución actual, con un principio de subsidiariedad activo, donde el Estado tenga un rol fundamental que además, complementado con el principio de solidaridad, pueda generar que el tejido social colabore en la resolución de problemas públicos. Eso en general, y no solamente se aplica al mundo empresarial. El principio de subsidiariedad se aplica a toda la vida en sociedad, incluso al mundo de las fundaciones, los bomberos, etc. Entonces, esa es una primera corrección que yo quería hacer. Ahora, en relación a las empresas, que es donde tú estabas restringiendo la pregunta, y que está súper bien porque es una parte donde se aplica el principio de subsidiariedad, a mí me parece que lo importante es establecer un equilibrio que le permita al Estado recaudar plata para poder resolver problemas públicos. La recaudación de plata se hace cuando el Estado, a través de una empresa, realiza cosas de manera directa, como por ejemplo lo hace con Codelco y el cobre. El Estado recauda plata para las arcas fiscales a través de los impuestos, y el Estado, en definitiva, recauda plata en la medida en que hay un equilibrio entre nivel tributario impositivo y nivel de crecimiento económico, porque podemos tener los impuestos muy altos, pero si el país no está creciendo, el nivel de recaudación va a bajar. De hecho, en una reforma tributaria que tuvimos recientemente en el gobierno pasado, se subió la cantidad de impuestos, pero el nivel de recaudación fiscal bajó porque el país en esos años creció menos. Entonces, cuando decimos que los particulares hacen ciertas cosas, como por ejemplo explotar junto al Estado ciertos minerales, no me parece que necesariamente implique eso que el Estado se quede sin llevarse la plata porque no tiene una empresa que ejecute la explotación minera de manera directa. Por Pero supuesto, Ricardo, déjame terminar la idea. Eso le trae ingresos al Estado, pero también al Estado le trae ingresos, y de hecho le trae más ingresos que los que produce Codelco como una empresa estatal de explotación directa, el royalty que pagan las empresas. Y ahí hay una pregunta interesante. Yo creo que en este nuevo diseño constitucional, complementando el ejercicio directo de las empresas del Estado con el ejercicio directo de explotación, en este caso, de empresas privadas que paguen a través de impuestos, que en la minería se llama royalty, un nivel impositivo alto, me parece que las dos cosas tienen que funcionar. Es un equilibrio, no es lo uno o lo otro. Y lo importante desde un punto de vista de política pública es que aumente el nivel de recaudación fiscal, que el Estado recaude más plata. Y para eso, en vez de quedarse con una sola fuente de recaudación fiscal, que es cuando el Estado hace todo, se cree Superman y hace todo de manera directa, me parece que el Estado tiene que seguir manteniendo empresas estatales que recauden directamente plata, pero también tiene que dejar a los particulares realizar ciertas actividades y recaudar plata también a través de elementos como el royalty. Hoy día la explotación, por ejemplo, minera, que trae gran parte del sueldo de Chile, sería mucho más baja si solo estuviera el Estado explotando nuestros recursos. El que esté el Estado y los particulares explotando recursos permite que el nivel de explotación sea mucho más eficiente y por lo tanto el nivel de recaudación fiscal sea más alto, porque se hace o a través de empresa estatal directo o a través de empresa privada que aporta recursos al Estado a través del royalty, y ahí por supuesto que es súper discutible el nivel de royalty que están pagando hoy día las empresas, y eso por supuesto se puede discutir, pero es una discusión legal más que constitucional. Solo para terminar entonces, tú estás, o sea, entiendo, porque mi pregunta era dirigida respecto efectivamente al nivel empresarial o las actividades empresariales que puede hacer el Estado. ¿Tú estás de acuerdo entonces en esta mantención como mixta de las prestaciones de servicios básicos que sean, entre comillas, entre parte del Estado y parte de los particulares? ¿No crees que no es los una servicios mantención? básicos... No es una mantención, es una complementación aún más profunda de colaboración armónica entre particulares y el Estado. Entiendo y en eso, como te digo, por ejemplo, la Constitución hoy día no tiene directamente el principio de solidaridad. Yo estoy muy a favor de que junto con el principio de subsidiariedad se incluya el principio de solidaridad. Estoy muy a favor de que además de un principio de subsidiariedad enfocado en la subsidiariedad pasiva, se le ponga un foco a la subsidiariedad activa, que hace que el Estado haga más cosas. Entonces, no es
Y esa es la palabra que quiero evitar que se quede la idea dentro de mi postura. No es mantener lo que está, es justamente profundizar aún más el sistema de colaboración entre particulares y el Estado, complementando la subsidiariedad pasiva, que es regla general hoy día, con la subsidiariedad activa y el principio de solidaridad. No me queda claro, o sea, es para conocer tu postura, porque nosotros hemos tenido otros candidatos que ellos radicalmente dan cuenta de que el Estado debería ejercer directamente actividades empresariales. Claro, no, yo no creo eso. Yo creo con el agua, tenemos que seguir actuando unidos. Básicos. Exacto, no, yo no creo eso. Yo creo que en complementación de la actividad empresarial del Estado tiene que haber actividad empresarial de gestión de emprendimiento de particulares. Y eso obviamente genera mayor crecimiento económico y genera mayor recaudación fiscal, que es lo que nos importa, que el Estado tenga más plata para poder resolver problemas públicos. No que el Estado haga todo por sí, per se, sin ayudarse, sin apoyarse en ciertos sectores donde los particulares pueden hacer mejor la pega. Ojalá que eso vaya de la mano con una redistribución de los ingresos de mejor manera, porque... Y para eso sirven los impuestos. Pero el problema es que los impuestos altos sin crecimiento económico no recaudan nada. Entonces esto no es una cosa de blanco y negro, es justamente una fórmula de colaboración armónica donde hay más del Estado versus el mercado. Y eso es lo que yo quiero plantear con mi respuesta. Claro. Lamentablemente que eso provoca hoy día que Chile sea uno de los países más desiguales del mundo todavía. Exacto, y por eso estamos discutiendo una nueva constitución para que eso cambie desde la educación, desde un principio de subsidiariedad que se ponga en el foco no solamente pasivo y activo, desde el principio de solidaridad, y esa es la oportunidad histórica que hoy día tenemos para cambiar ciertas cosas que no están funcionando bien en Chile, pero sin quedarnos en la caricatura de que aquí existe el blanco y negro y que es todo Estado o todo mercado. No, yo creo en un sistema más bien mixto, por supuesto que mejorado a lo que tenemos ahora, pero que los particulares puedan seguir obviamente actuando, porque de hecho son las pymes las que dan más del 70% del empleo en Chile, no son las empresas estatales. O sea, pero ahí hago un paréntesis, porque las pymes no se hacen cargo de las actividades en que el Estado podría tener actividad empresarial. O sea, a veces yo escuchaba que hacen la comparación de si el Estado, ponte tú, fabricara el pan y lo vende él, obviamente que la competencia con el paradero en la esquina es ridícula. Pero eso ha pasado en Chile. Hubo centralización de producción de pan cuando no nos regía el principio de subsidiariedad. Por eso es que hago mención efectivamente al ejemplo del pan. Pero hoy día la realidad es que estamos hablando de empresas multinacionales que generan una cantidad de ingresos impresionante. Exacto. Y que hay que tener una profunda discusión sobre el nivel de royalty que ellas pagan. Es súper legítimo. Lo que yo considero que tenemos que tener cuidado es quedarnos en el blanco y negro de que solo el Estado y los particulares no. Tiene que ser un sistema de colaboración armónica, y eso lo permite el principio de subsidiariedad, el principio de solidaridad, y el principio de subsidiariedad no solamente en su matiz pasivo, sino que también en su matiz activo. Uh-huh. Bien. Voy a tomar la palabra. Gracias, Daniela. Mira, yo... siempre hago esta pregunta porque me interesa saber la respuesta que tiene cada uno de los candidatos, al menos lo empecé desde hace unos 4 o 5 programas. Una de las cosas que ha rondado alrededor de la discusión sobre la nueva constitución es el concepto de democracia directa, donde las personas toman derechamente la decisión sobre asuntos directos del Estado, que hoy en día está en buena parte delegado a través de lo que nosotros conocemos desde que prácticamente nacimos y nacieron nuestros padres, que es la democracia representativa. Básicamente yo elijo a alguien para que me represente en tal lado, tan. Hoy en día, a través de múltiples herramientas digitales, eso se está diluyendo básicamente porque la tecnología choca con las estructuras sociales preexistentes a ella. Viendo ese contexto, y además tomando un poco de lo que estaban hablando mis compañeros panelistas, y compañera panelista para no excluirla, es que uno de los grandes defectos del Congreso Nacional, desde, bueno, siempre ha sido así, pero desde los años 90 en adelante ha sido más patente, es que la labor legislativa se ha vuelto muy anquilosada, se ha vuelto muy lenta. Es como el comercial del yogur, tránsito lento, pero no, aquí no aplica el yogur especial, digamos. Entonces, una de las cosas es que se ha llegado a la conclusión es que el monopolio de redactar leyes en manos del Congreso lo vuelve más lento.
Y una de las cosas que se ha propuesto, porque los chilenos siempre hemos mirado afuera, buscar ideas de afuera para traerla acá, es justamente que la gente tenga la capacidad de crear leyes a través de lo que se conoce en otros países como iniciativa popular de legislación o a través de referéndum. Usted, Ricardo, ¿usted estaría a favor de introducir estos mecanismos de democracia directa en la eventual nueva constitución? Por supuesto que sí, de hecho es uno de mis ejes, la participación ciudadana. Yo parto en este punto desde el diagnóstico que hoy día lamentablemente en Chile se vive un divorcio profundo entre la ciudadanía y la clase política. Y eso lo sabemos todos, o sea, la política como actividad y los políticos como personas que deberían estar optando por el bien común, la verdad es que están bien lejos de eso desde la percepción ciudadana y desde la realidad. Y por lo tanto yo creo que este divorcio entre ciudadanía y clase política tiene que efectivamente volver a encontrarse a través de un puente muy importante que es la participación ciudadana. De hecho, la campaña que yo he hecho, esto como dato anecdótico, pero mi lema de campaña es seamos todos constituyentes, que finalmente yo como abogado, como profesor de Derecho Constitucional, por supuesto que tengo ciertos conocimientos para poder, redactar una constitución como corresponde, sin convertirla en una... Quiero meter un poco la cola como diría el diablo. Entonces, ¿usted estaría a favor de que, por ejemplo, las eventuales asambleas que se generen dentro de los distritos sean vinculantes sobre las decisiones de los eventuales constituyentes? Efectivamente, yo estoy a favor de que se profundicen los procesos de participación ciudadana porque, como te digo, de alguna manera es uno de los mecanismos que hoy día necesitamos urgentemente poder aterrizar para disminuir ese divorcio profundo entre ciudadanía y participación, entre ciudadanía y clase política a través de la participación ciudadana. Como te digo, hasta mi eslogan de campaña lo refleja porque yo, además del conocimiento técnico que yo tengo en temas constitucionales, porque hago clases de esto, de nada sirve ese conocimiento técnico si yo no soy capaz de mezclarlo con las cosas que quieran las personas. Yo siempre digo que si la Constitución es de alguna manera el plano de la casa en el que vamos a vivir los próximos 40, 50, 60 años, los constituyentes somos como los arquitectos. Y por supuesto el arquitecto tiene que tener ciertos conocimientos técnicos, pero yo no conozco ningún arquitecto bueno que no le pregunte a la gente que hay. Algo pasó. ¿Aló? ¿Ricardo? Estoy. Aquí estoy. Marco. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escucho. Ya. 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 ¿Me escuchan por audio? La conversación. Sí, se escucha el audio. Perfecto. Ya. Como les estaba diciendo, yo creo que aquí hay que mezclar la expertise técnica del constituyente con la capacidad que tiene el constituyente de generar procesos de participación ciudadana como los que nosotros hemos generado en la campaña, a través de un folletito que hemos distribuido, a través de nuestra página web, donde hemos recibido un montón de propuestas que son las que de alguna u otra forma nos queremos llevar a la constituyente. Y en la constituyente misma, después del proceso de campaña, es súper importante tener presente de que efectivamente, sobre todo porque hoy día la tecnología lo permite, tenemos que empezar a profundizar procesos de participación ciudadana formales. Y yo creo que ahí, más que decirte un sí o un no absoluto, porque yo creo que la gracia de hacer buenas políticas públicas, buenas leyes y una buena constitución está en el hecho de que podamos distinguir cómo, cuándo, dónde de manera responsable. A mí me parece que los procesos de participación ciudadana directa tienen que partir de abajo hacia arriba, de las instancias gubernamentales que están más cerca de los territorios, como por ejemplo una municipalidad, y de ahí ir subiendo con mecanismos de participación formal a las instancias más de Estado central en Santiago. A nivel municipal me parece que tiene que empezar a haber, y algo de eso ha habido en los últimos años, pero creo que tiene que reflejarse de manera formal en la Constitución, decisiones ciudadanas de manera directa, que por ejemplo el proyecto de desarrollo comunitario que tenga un barrio, si es que se construye una multicancha o se construye un parque con juegos de niños, sea justamente decisión de los vecinos. El tema de si es que... Disculpe, o por ejemplo lo que sucedió hace un tiempo atrás en Concepción de permitir o no la construcción de torres de más de 20 pisos en una franja de la ciudad. Que es una consulta ciudadana. No sé si que los particulares obviamente tengan la posibilidad de poder referirse a eso que va a afectar directamente para bien o para mal su calidad de vida, me parece que es muy importante, pero como te digo, tiene que partir el elemento donde creo que se genera de mejor forma esa participación ciudadana, tiene que ver primero con los gobiernos municipales.
porque efectivamente ahí los gobiernos municipales, que son el primer punto de contacto entre el Estado y las personas, tienen mucho más poder de decisión y de gestión en cosas que le atañan de manera directa a las personas, y ahí yo creo firmemente en procesos de democracia directa, donde, como te digo, si se construye la multiclancha, el proyecto de iluminación, los juegos para los niños, que sea algo que venga de las personas y no de la decisión del alcalde o de los concejales solamente. En temas de nivel más central, y con esto termino, porque de todas maneras a nivel municipal, profundizar participación ciudadana directa, y a nivel de procesos más de Estado central, me parece que en nuestra institucionalidad de medio ambiente, que ha hecho grandes avances para que existan participación ciudadana, tenemos que seguir profundizando eso. Los proyectos que tienen impacto ambiental también afectan de manera directa la calidad de vida de las personas en un territorio, y por lo tanto, que esas personas de ese territorio tengan instancias formales de decisión directa en proyectos que tengan impacto medioambiental, también me parece que es otro elemento con el que se puede avanzar en este proceso de profundización de una participación ciudadana más directa, y no solamente a través de la representación política de políticos que lamentablemente hoy día no hacen tan bien la pega. Mira, estoy de acuerdo con lo que tocas decir sobre, en el fondo, que la gente toma decisiones sobre, a la larga, la facultad ejecutiva del Estado. Pero yo también, y aquí yo, como dije atrás, es bien crítico en el ámbito legislativo. O sea, básicamente que las personas, a través de referéndum, que sea directamente un grupo de personas redacte digamos, un texto legal, y que eso a la larga, a través de una votación popular, se convierta en ley. Eso no despejaría un poco el camino sobre el Congreso, que hasta el día de hoy tiene un montón de leyes atascadas, y que a la larga son problemas, porque a la larga las leyes solucionan muchos problemas que no se pueden resolver por la vía ejecutiva, ya sea porque las facultades legales de un alcalde son limitadas, como también hasta incluso la del presidente, incluso. Entonces, ¿usted estaría a favor de que se hagan de que haya iniciativa popular de ley de todas maneras? Sí. Ahora, eso no va a resolver el problema que tú dices, necesariamente, porque el problema que tú dices no tiene que ver con quién presenta el primer proyecto, que esa es la iniciativa legal. El problema tiene que ver más bien con cuáles son los mecanismos con el que el sistema, el poder legislativo, tramita ágilmente esa iniciativa popular. Porque hoy día también hay iniciativas que son del presidente de la República, hay iniciativas que son exclusivamente de los parlamentarios. Podríamos agregar otra fuente de iniciativa legal con iniciativas formales desde la ciudadanía, y está perfecto, y estoy 100% de acuerdo, para decirlo súper claro. Pero para resolver el problema de tramitación legal, más allá de quién tiene la iniciativa, que yo estoy de acuerdo que también la tenga la ciudadanía, tenemos que resolver problemas de tramitación de la ley, porque la iniciativa le va a llegar al Parlamento, pero si el Parlamento sigue en las mismas que está hoy día, por muy popular que sea, se va a seguir demorando. Eso quiero acotar, disculpe, Ricardo. Entonces, usted está a favor de referéndum, donde derechamente no hacemos el bypasseo del Congreso y directamente por voluntad popular se aprueba o no una ley. Bueno, eso se llaman plebiscitos, y los tenemos en nuestro ordenamiento jurídico bajo ciertas situaciones excepcionales, como por ejemplo la discusión de una nueva constitución, que tenemos un plebiscito de entrada, un plebiscito de salida. Pero que fue muy excepcional. Exacto, hoy día es los plebiscitos. No, yo solamente lo digo porque hoy día efectivamente ese mecanismo existe, se llama plebiscito, pero hoy día, como tú bien dices, es excepcional. Por supuesto que tenemos que convertirlo en un elemento que no solamente sea la excepción a la regla, pero obviamente tenemos que ver en qué casos puntuales, porque no es una respuesta de sí y no frente a todos los temas. Tenemos que ver cuáles son los temas que efectivamente es mejor, es más ágil y es más representativo que la ciudadanía tenga, como dices tú, el bypass al legislativo. Claro. Mira, gracias por tu respuesta, Ricardo. Gracias por responder la pregunta. Pero también queremos escuchar la respuesta que tienen nuestros comentaristas que nos siguen a través de Facebook. Ahí tenemos espectadores que nos siguen. Así que Daniela le ha puesto ojo, atención. Así que, Daniela, le escucho las preguntas que tienen nuestros telespectadores. Así es. Mira, Jorge Muñoz nos manda un análisis bien profundo respecto a lo que él, o al análisis que él ve de nuestra Constitución actual. Indica que nuestra Constitución, la Constitución actual garantiza libertades, y otra cosa muy distinta es que garantice derechos. En este caso dice que, por lo tanto, con la del 80, lo que se está diciendo, oiga, pero aquí usted tiene la libertad total de educar a sus hijos donde quiera.
pero donde quiera, es donde pueda, y ahí lo pone todo entre paréntesis porque en definitiva lo que indica es que no existe en este tipo que esta libertad sería papel. Lo mismo lo lleva a todas las otras áreas, salud, trabajo, previsión, medio ambiente. Y dice, es un súper buen punto. Fuimos el laboratorio del neoliberalismo y la Constitución del 80 fue la espalda legal. Le vino como guante y por eso estamos como estamos. Después él continúa un poco y da cuenta un poco lo que estábamos conversando, que él da cuenta que es muy triste ver, por ejemplo, que todos los privados poco menos abominan del Estado. Sin embargo, cuando tiene un problema, corren a pedir ayuda a este. Y ahí da cuenta de una serie de cosas. Ricardo y Felipe Salinas dice que, hace un comentario directo para Ricardo, no sé si lo quieres después hacer la réplica de esto, que dice que tú hablaste en una entrevista en el 13 que si hablamos de dignidad, ¿por qué no hablamos también de la dignidad de los vecinos de Plaza Dignidad que se vieron afectados por las manifestaciones? Da cuenta que si alguien que se dice ser empático con el descontento de Chile, jamás. Y por último, así como para resumir nomás, Jorge también da cuenta que esta participación que te comentaba Juan Pablo, que él indica que no debe ser vinculante, o sea, que debe ser vinculante y no solo consultiva. Claro. En definitiva, tendría que existir esta posibilidad de colegislar también por la gente, por la sociedad en general. En algunos temas, por supuesto que sí. Chuta, fueron varias cosas, pero yo creo que el primer comentario, perdona, si me dices el nombre de nuevo. Jorge Muñoz. El primer comentario de Jorge lo encontré súper interesante porque justamente toca un punto clave en el riesgo grande que tiene en los procesos constituyentes, que es que justamente el papel aguanta mucho. Y lamentablemente nosotros podemos hacer un precioso poema, catálogo, lista de supermercado de viejito pascuero de todos nuestros deseos y expectativas sociales para una nueva constitución, y eso, por el solo hecho de escribirlo en un papel que se llame constitución, no necesariamente los va a hacer realidad. Y yo creo que él con su pregunta marca muy, muy bien el punto. Como te decía al principio, yo me la quiero jugar por una constitución que sea capaz de aterrizar de manera real y no solamente en el papel un mejor Estado, un Estado más moderno, más eficiente, que esté realmente al servicio de las personas y no al revés, porque si no tenemos un Estado que esté a la altura de los derechos que queremos establecer en la Constitución, tal como se dice en el comentario, lamentablemente esos derechos que pueden sonar muy bonitos van a terminar siendo letra muerta si no tenemos un Estado que pueda y que tenga la capacidad de poder hacerlo realidad. Por eso uno de mis ejes es justamente mejor Estado, porque si no estamos poniendo lamentablemente la carreta delante de los bueyes. Un segundo elemento que yo creo que es importante para que nuestros derechos se puedan hacer carne y no solamente quedar en el papel es que nosotros tengamos un Chile realmente descentralizado. La nueva Constitución no puede discutirse exclusivamente con lógicas de Santiago. En Santiago tienen problemas, prioridades, expectativas muy distintas a las que tiene el resto del territorio nacional, partiendo por nuestro distrito 16 en nuestra sexta región. Y por lo tanto, la discusión constitucional tiene que ser una oportunidad también para poder empezar a distribuir de manera más equitativa el poder político, el poder económico, los recursos y también los talentos que en realidad deberían estar distribuidos de manera que se quedan centralizados en Santiago o en las grandes ciudades de las regiones. Hoy día en Chile vivimos en sectores donde todavía derechamente el Estado no ha llegado. Hay sectores, sobre todo en nuestro distrito, rurales, que todavía no tienen conexión básica de agua potable, de alcantarillado. Hay lugares con los que yo me he encontrado en la campaña en donde derechamente todavía no llega la luz eléctrica y la gente vive alumbrada con luz de vela. Hay también problemas graves de conexión. ¿Hay gente que no tiene agua potable en Chile? Lo acabo de decir, hay gente también que además de no agua potable y alcantarillado, que son necesidades básicas que el Estado debería proveer y no está proveyendo de manera equitativa en el territorio nacional, porque hoy día Santiago tiene un 99% de conexión sanitaria, en nuestras regiones rurales es bastante menor ese porcentaje. Entonces tenemos que generar igualdad de conectividad de camino, conectividad sanitaria y también, ¿por qué no decirlo?, conectividad digital, que es una de mis propuestas como un nuevo derecho social, porque
Quizás hace 10, 20, 30 años, tener internet, no sé, era un lujo, pero hoy día es un bien de primera necesidad, igual de básico que tener alcantarillado o agua potable. Y efectivamente el Estado se tiene que preocupar de otorgar esos básicos. Y hoy día, sobre todo la pandemia lo ha dejado en evidencia, en un contexto donde necesitamos trabajar y estudiar a través de la conexión digital, el que tengamos un país que esté con un acceso a Internet que sea bastante más estable y equitativo que lo que tenemos hoy día, me parece que es una prioridad y me parece que tiene que estar consagrado como un derecho de igualdad digital en la Constitución. Pues si hablamos de igualdad educacional, no va a existir la famosa igualdad educacional de la que estábamos hablando en la primera pregunta, si es que no somos capaces de jugárnosla en este siglo XXI por una igualdad digital. Y por último, dentro de mi eje, que justamente yo los pensé y los combino con las cosas que hemos ido recibiendo en nuestros procesos de participación ciudadana en campaña, el último de los ejes es más sociedad, que justamente tiene que ver con lo que hablábamos antes, que el Estado no sea solamente la única fuente de resolución de problemas públicos, que haya una colaboración armónica entre Estado y particulares, porque los particulares están mucho más cerca de los problemas que los aquejan, y además saben mucho mejor que el burócrata estatal, que muchas veces en este país centralista está hoy día en Santiago, cómo resolver esos problemas y cuáles son los problemas que aquejan a los barrios. Entonces, ahí yo tengo justamente dentro del eje de más sociedad una propuesta concreta para fortalecer y reconocer de manera formal los barrios como unidad territorial de resolución de problemas públicos y las dirigencias vecinales como un elemento que tiene que ser reconocido formalmente en nuestra Constitución con herramientas y recursos que les permitan hacer la pega que realizan hoy día por buena voluntad, que sea una pega, digamos, formal, con herramientas necesarias, porque de ahí parte toda la resolución de problemas públicos. Oye, y eso es más sociedad. Una consulta ahí, porque yo siempre, bueno, yo sé que estamos por cerrar, pero un poco para hacer una consulta respecto a eso. El otro día también hablábamos con una chica que generó comités de agua, cooperativas de agua, perdón, acá donde tiene participación la ciudadanía frente a las necesidades que se les van presentando. Esto lo indica tú también de respecto a las juntas de vecinos. Pero tú no, yo pienso, y mi consulta es, está bien fortalecer en algún sentido quizá las organizaciones comunales o vecinales, pero no se le está entregando una carga más a uno como sociedad, a uno como ciudadano, de además, ya que no se hace cargo el Estado, tener que hacerme yo cargo, porque en este caso nace esto a necesidad de que el Estado no cumple. Entonces yo, como agente, entre comillas, fiscalizador, creo estas juntas de vecinos para colaboración, pero no pensando en el Estado, sino que pensando en el vecino, porque yo sé la necesidad que tiene él, o que tengo yo, etcétera. Pero no es seguir dándole, traspasando la responsabilidad al ciudadano y quitándole al Estado. No, yo la verdad es que no lo veo así tan dicotómico como te decía antes, de blanco y negro, de juego de suma cero. Yo lo veo justamente al revés. Yo creo que hoy día justamente se le está cargando la mano a la ciudadanía y a esa dirigencia vecinal, que es el caso que estamos hablando, porque no tienen los reconocimientos formales dentro de la estructura constitucional de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, lo que yo te estoy diciendo no es ponerle más pega a estos cuerpos sociales, sino que todo lo contrario, darles más herramientas para hacerle la pega más fácil. Y ahí una pequeña analogía que yo creo que puede explicar muy bien el punto es que yo veo la estructura burocrática como las piezas de dominó, como el efecto dominó, que se van botando en un proceso burocrático uno a otro hasta que se bota la última pieza y se resuelve un problema público. Yo creo, como te decía antes, en un mejor estado donde las piezas de ese dominó sean las menos posibles para que no pasen 20 piezas de dominó para resolver un problema público, que ojalá que sean muchos menos, pero eso que tiene que ver con la estructura burocrática que tenemos que mejorar, hacer más eficiente y más moderna, que son las piezas del dominó, no se nos puede olvidar que la primera pieza del dominó para resolver un problema público desde la burocracia estatal parte desde las personas, parte desde la ciudadanía, parte desde un dedito ciudadano que vota la primera pieza. Y ahí es donde para mí están el barrio comunidad territorial para resolver problemas públicos y las dirigentes sociales, los dirigentes vecinales, más que como una pieza más del dominó burocrático, lo veo como el dedo que empuja a ese dominó burocrático. Oye, Entonces, Ricardo, no lo veo como cargarle la mano, no lo veo como... perdona. Porque si no, no va a alcanzar a terminar. Este reconocimiento que tú quieres darle a estas organizaciones sociales significaría, entre comillas, por ejemplo, generar otra institución más,
porque me refiero a esta gente que hace este trabajo como dirigentes sociales, no reciben ni un peso por eso. Entonces, cuando tú hablas de este reconocimiento, sería generar una nueva institución y que el que está a cargo o el jefe del jefe vecinal, ponte tú, se le tenga un sueldo, etcétera. ¿O Hoy esto día sigue existe- haciendo todo voluntario? No, hoy día existe formalmente en nuestro ordenamiento jurídico una estructura, una institución en el Estado que se dedica a las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que esa institución que hoy día es como media decorativa tiene que evolucionar a un servicio nacional de la sociedad civil que permita que los proyectos, el financiamiento, incluso la constitución jurídica, de sacarle algo tan básico como sacarle la personalidad jurídica a la junta de vecinos, a la fundación, a la corporación, estoy hablando aquí ya en términos generales, tenga un sistema de ventanilla único, que sea más fácil de tramitar, porque hoy día Sí, pero además de justamente se le eso, está cargando ellos la no mano a la tienen, ellos ciudadanía no tienen financiamiento directo del con un pero proceso ellos no tienen engorroso que por financiamiento supuesto directo tiene del que haber Estado. financiamiento directo del Estado para Claro. poder hacerlo menos engorroso. Y por Ya. lo mismo, una de mis propuestas es la creación del Servicio Nacional de las organizaciones de la sociedad civil para hacer más fácil esta pega y, como te digo, en vez de cargarle la mano, hacerle más fácil la mano, porque el Estado colabore si finalmente el Estado necesita estas organizaciones particulares para resolver problemas públicos. Y la otra institución que me parece importante mencionar, ya que estamos cerrando, es que así como, por ejemplo, hoy día existe un CERNAC que atiende a las personas, a los ciudadanos de los abusos que hace el mercado, que por Que no supuesto sirve no para está nada, exento de pues, abuso. Ricardo. ¿Perdón? No sirve para nada el CERNAC si no suma ninguna. Pero no voy al Todo CERNAC. demás Además de fortalecer al CERNAC, que por supuesto hoy día tiene muchas falencias, y tú bien lo has dicho, creo que tiene que haber un correlato en los abusos del Estado, que también abusa, nos tramita, nos pelotea, nos mete en listas de espera, tiene 16 años esperando a los comités de vivienda para que le pongan la primera piedra a sus viviendas, te llaman por teléfono después de que la pidió para avisarte de que esa persona le salió la operación. Entonces, no solamente hay abusos del mercado y por su través de un CERNAC fortalecido hay que resolverlos más, sino que también hay abusos del Estado, que tiene que haber un Servicio Nacional de la Ciudadanía que permita justamente representar esa ciudadanía cuando hay abuso de un Estado que no hace bien la pega, porque hoy día lamentablemente es súper burocrático. Así que ahí también, relacionado con la sociedad civil, que es lo que estábamos hablando, hay otra institucionalidad que a mí me gustaría que se pudiera aterrizar en una nueva constitución. Bien, o en otro país que se llama Procuraduría General de la República. Bien, disculpen el corte, pero estamos muy encima porque el día de hoy, el sábado, es el trencito de Pichimote, porque después del cóctel sábado, o sea, después de Hoja en Blanco sigue cóctel de sábado. Pero este capítulo, como les dije, especial porque nuestro último capítulo en este ciclo especial, previos a las elecciones de convencionales constitucionalistas, de convencionales constitucionales y de alcalde, gobernador y concejales. Así que este es nuestro último invitado, Ricardo Neumann. Te quiero dar las gracias de manera pública por aceptar la invitación. Gracias por el tiempo. Y bueno, el internet nos traiciona. ¿Para qué negamos al público? Porque se le cayó en algún momento a nuestro invitado y tuvimos que colocarle la foto nomás. Sí, está bien. Perdón, justamente ahí, importante lograr un derecho de igualdad digital para que estas cosas no nos sigan pasando. Sí, que llegue la Oye, muchas gracias por la invitación. De verdad le agradezco. Encuentro que estuvo muy entretenido, que pudimos contrastar varios puntos. Y es justamente lo poquito de elementos que podemos hacer hoy día los candidatos que estamos con las campañas ahí suspendidas por el tema de la pandemia. Así que yo les agradezco un montón el espacio y muchas gracias a todas las personas que nos vieron. Sí, pues, tal como decía Ricardo, damos gracias a nuestros telespectadores, pero también quiero dar gracias a quienes me acompañan en cámara. Primero a Daniela por aceptar la invitación que te hice previo a iniciar este ciclo. Gracias por aceptarla cuando yo te invité personalmente, aunque sea por Messenger, te uniste a este espacio de Hoja en Blanco. Te quiero dar las gracias. Jorge, el creador original de este programa, lo tengo que decir de manera pública. Gracias, Jorge, por venir. Gracias por estar acá todos los sábados. El Álvaro, que tuvo unos contratiempos familiares y después se nos ausentó un poco, también le quiero dar las gracias. Y gracias a la agrupación de audiovisualistas de Pichilemos, que es una agrupación
Tal como estaba recalcando Ricardo hace un rato atrás, es una agrupación de carácter comunitario, sin fines de lucro, que tiene esta concesión de televisión digital y que hace una televisión comunitaria. Le quiero dar las gracias al equipo que está detrás, primero a Marco González, que debe estar así con la vea porque estamos cortos de tiempo, y gracias al jefe del canal, al director representante Giovanni Moraga, y a Pablo Gaber, que es la jefatura, digamos, de finanzas, y Magali, que es la secretaria de la agrupación. Así que le quiero dar las gracias y doy el pase a Cóctel de Sábado, y sigan en la sintonía de Pichilemo TV. Muchas gracias y muy buenas noches. Chao, chao. Chao, Muchas chao. gracias, Juan Pablo, Chao. Jorge, Daniela, un gusto. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, Ricardo. Muchas gracias.